¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos en un programa más de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica en Hermosillo, Sonora. Hoy platicaremos acerca de la Epifanía del Señor. Aprenderemos que el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre verdadero en el seno de María la Virgen por obra del Espíritu Santo, es presentado como único Señor y Salvador de todo el género humano. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Recuerde que durante todo el programa atendemos sus comentarios y llamadas. Nuestra productora ya está poniendo en pantalla nuestras formas de comunicación. También síganos en las redes sociales. Y claro, puede ver este programa hoy y cuantas veces usted quiera en nuestro canal de YouTube en www.arquidiócesisdehermosillo.digital. Bueno, estamos platicando acerca de la Epifanía del Señor. El término Epifanía, que nos parece un poco extraño, es el nombre que la liturgia le da a la fiesta de hoy y significa manifestación. Es decir, Jesucristo el Señor, nacido de María, es presentado, es manifestado como el único Señor y Salvador de todo el género humano. Tradicionalmente solemos llamarle a esta fiesta la fiesta de los Reyes Magos, pero en realidad el nombre litúrgico es Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar leyendo el texto que nos narra este acontecimiento tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Yo tengo la versión de la Biblia latinoamericana y en esta versión se lee de la siguiente manera. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. De nuevo, también Mateo, como reflexionábamos acerca de San Lucas en la fiesta de Navidad, nos ubica en el momento histórico. Bueno, sabemos que hubo 3 Herodes. El Herodes del que aquí habla es el Herodes, el tercero de los Herodes. Y luego nos dice, unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Hemos platicado en varias ocasiones que la Biblia tiene distintos géneros literarios. Hoy nos enfrentamos a un texto con un género literario poético, aun cuando algunos estudiosos exegetas de la Sagrada Escritura suelen darle un carácter histórico, algunos otros hablan de que tiene un carácter teológico. No nos vamos a meter en un asunto de hermenéutica o de exégesis, simplemente vamos a aprovechar los elementos del texto para entender el sentido salvífico del acontecimiento. Entonces, primero, el primer elemento que encontramos aquí. Vinieron unos magos de Oriente. Es decir, ya desde el principio del texto se empieza a abrir la puerta de la salvación que se nos ha dado en Jesucristo el Señor a todo el mundo. No hay que olvidar
que los judíos tenían la certeza de que por ser ellos el pueblo elegido por Yahvé Dios, eran los únicos que participarían de la salvación. De tal suerte que los gentiles, o sea, los paganos, es decir, los extranjeros, no participarían de la salvación de Dios a menos que se convirtieran al judaísmo. Y ya desde aquí se nos dice que vienen extranjeros. Y fíjense la pregunta que hacen estos magos de Oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Rey de los judíos. Pero resulta que le están preguntando al rey de los judíos, a Herodes. Por eso Herodes se pone en alarma, porque había una profecía que decía que habría de nacer el rey de los judíos, el Mesías, en Belén de Judá. Y todavía los reyes dicen, vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Es decir, solo se adora a Dios. Vienen a reconocerlo como Dios. Ya los primeros versículos del texto nos están situando en un contexto donde ese niño recién nacido es para la salvación de todos. Voy a continuar reflexionando los siguientes versículos, pero tengo que ir a una pausa. No le vaya a cambiar. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de la Epifanía del Señor. Y comenzábamos a leer el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Nos detuvimos en una palabra interesante. Estos extranjeros, estos llamados magos, vienen de Oriente. Y vienen en busca del rey de los judíos, pero con la intención de adorarlo. Ya desde el principio, aunque sabemos que el Evangelio está escrito muchos años después del nacimiento, la muerte y resurrección del Señor Jesús, y son ya una interpretación de lo que la comunidad creía, sin embargo, no es casualidad que el evangelista Mateo ponga en labios de estos magos que preguntan por el rey de Israel para adorarlo. Es decir, ya desde el principio empieza el evangelista a hablar de Jesús el Señor, a un niño como Dios, porque en la Sagrada Escritura solo se adora a Dios. Voy a continuar con el versículo 3 y dice así: Herodes y toda Jerusalén quedaron sobresaltados al oír esto. Evidentemente, están hablando con el rey de los judíos y estos extranjeros vienen a buscar al rey de los judíos y van a preguntarle al propio rey. Se sobresaltó el rey con toda Jerusalén. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. ¿Qué quiere decirnos el evangelista Mateo con esto? Que en el nacimiento del Hijo Eterno encarnado, es decir, en Jesús el Señor,
Se está cumpliendo una promesa del Antiguo Testamento. Es decir, ya el pueblo judío esperaba el nacimiento de este Mesías, de este rey. Y por eso es que Herodes manda citar a los que conocen de las promesas hechas por Dios a su pueblo. Y le precisan. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta Isaías. Y luego cita a Isaías. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Desde los inicios del Evangelio entonces, San Mateo nos presenta a Jesús como el culmen de la esperanza del pueblo judío y como el culmen de la esperanza de la humanidad entera. Todo lo que el Antiguo Testamento prometía se está cumpliendo en él. Es decir, ha llegado el tiempo de la salvación definitiva. El Antiguo Testamento, con todos sus personajes y promesas, no era sino sombra de lo que había de venir, Cristo Jesús. Y continúa el texto. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella, en secreto, en privado. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Evidentemente, Herodes no quiere rendirle homenaje. ¿Por qué? Porque si es el rey de los judíos, le va a quitar el trono. La intención de Herodes es otra, acabar con él. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Aquí hay otro mensaje interesante. Más allá de que si se trata de un lenguaje poético o de un hecho histórico, el hecho de que el evangelista Mateo hable de que una estrella los va guiando, en el fondo nos está diciendo, la creación misma es un camino para llegar a Dios. Y continúa. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. La tradición de la iglesia nos enseña que estos regalos tienen también su propio significado. Oro por ser rey, mirra por ser hombre importante e incienso por ser Dios. Luego se les avisó en sueños que no volvieran a Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este texto? Se los voy a platicar después de la pausa. Dame la fuerza para seguir por tus caminos. Si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Gracias, Señor, por darme un corazón con el cual puedo amar. Gracias, Señor, por darme la lección de seguir por tus caminos.
porque aunque yo te ofenda, me sigue. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que ya están en constante comunicación con nosotros, sobre todo a nuestros amigos de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. También un saludo especial a la familia Gómez de Tucson, Arizona. Quiero también agradecer muchísimo a todos mis paisanos que se han comunicado desde Granados, Sonora. Y empiezo con la primera reflexión. Epifanía significa manifestación, dijimos. Entonces la Epifanía es una fiesta de luz. Es como si se iluminara el mundo por la presencia de Jesús. Y leo una cita que de hecho leemos en la liturgia de este día del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1, y dice así: levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Que es maravillosa la cita de Isaías. Primera palabra, levántate. Levántate. El ser humano no está hecho para estar tirado. El ser humano no está hecho para estar en condiciones deplorables. El ser humano está hecho para estar erguido, para estar de pie, para sentirse digno. Por eso, levántate. Sea cual fuere la situación que estuviéramos viviendo en este momento, la fiesta de la Epifanía es ese grito: levántate. Si estás decaído porque has perdido algo, levántate. Si estás deprimido por la pérdida de un ser querido o porque estás enfermo, levántate. Si te has sumido en la desgracia por un error o una mala decisión que te llevó al fracaso, levántate. Si estás encerrado y sintiendo que perdiste tu valor, quizá porque alguien te hirió ayer, antier, o hace una vida, o te difamaron, o lo que fuere, no te tires, levántate. Eso lo leímos en la primera lectura de esta misa. Levántate. No nacimos para ser pisados. Jesús, al encarnarse y nacer de María la Virgen y al presentarse como Salvador, nos puede levantar de cualquier circunstancia. Si estamos tirados, presas de alguna adicción, de algún vicio, levántate, porque eres imagen de Jesucristo. Brilla, Jerusalén, que llega tu luz. Estás aquí para brillar, no para sentirte a oscuras. Si vives en un mundo en tinieblas a causa de cualquier circunstancia, brilla. El Señor nació para que tú no solo estés de pie, sino que además brilles. Llegó tu luz. Con estas palabras del profeta Isaías, la iglesia describe el sentido de esta fiesta de la Epifanía. ¿Cuál? Hacer que todo hombre y toda mujer tengan luz propia. Sí, el nacimiento de Jesucristo el Señor nos hace tener luz. Tú y yo podemos ser luz para tanta gente. Tú y yo conocemos a muchos hombres y mujeres que perdieron las ganas de vivir, que se sumieron en la desesperación por una mala decisión, que perdieron las ganas de salir adelante por el diagnóstico del médico.
Tú y yo conocemos a mucha gente que vive en tinieblas porque perdió la fe, porque perdió la esperanza en la vida, porque se siente traicionado, porque no se siente digno de ser feliz, vive a oscuras. Pues basta un rayo de luz para vencer toda la oscuridad del mundo. Haz la prueba. Si tú estás en un lugar en absoluta tiniebla, basta que enciendas una luz pequeña y todo se ilumina. La Epifanía nos recuerda, por ser imagen de ese niño que nos ha nacido, tú y yo somos luz, estamos para brillar. Sé que quizá en tu propia casa, en mi propia casa, hay alguien que ya no ve, que anda a tientas. Sé luz, tiéndele la mano al otro. Esto nos dice la Epifanía. Tiéndele la mano al otro. No te quedes a oscuras. No te quedes lejos. Enciéndete como Jesús el Señor. Y dale un poquito de luz a este pobre México tan lleno de tinieblas por la violencia. A este pobre Sonora tan necesitado de luz, de esperanza, de consuelo. Levántate y brilla, pues llegó la luz para ti y serás gloria del Señor. Somos luz. Brilla con luz propia. Voy a continuar con esta reflexión, pero denme oportunidad de ir a una pequeña pausa. No le vaya a cambiar. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite para mayor bien de los que aman. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor, ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Estamos platicando acerca de la Epifanía del Señor, es decir, de su manifestación, la fiesta de la luz que nos convierte en luz. Y alguien me preguntaba ya en la pausa comercial, ¿por qué hablas de tener luz propia? Y me recordaba una analogía que usaba el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que decía que los seres humanos somos como la luna, que no tenemos luz propia, que brillamos porque Jesús es el sol que nos ilumina. Pero la Epifanía nos deja saber que cuando dejamos a Jesús nacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra sociedad, entonces Él entra en nosotros, no está lejos, se vuelve parte de nosotros y brillamos porque Él está en nosotros. Hay otra cosa importantísima de esta fiesta litúrgica. Por el nacimiento y la manifestación del Hijo de Dios hecho hombre, todos tenemos la posibilidad de ser hijos e hijas de Dios. Esto es maravilloso. Voy a leer una cita del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, y luego los versículos del 11 al 12. Dice así: Él, está hablando del Verbo eterno, era la luz verdadera. Ojo, la luz verdadera.
la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Lo celebramos en Navidad. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. En esta cita del evangelista Juan encontramos una bendición indescriptible, pero también una gran responsabilidad. ¿Por qué? Ser hijo de Dios es una decisión personal. Decisión personal porque el Padre Dios ya tomó su decisión. ¿Qué decisión tomó el Padre Dios? Que todo hombre y toda mujer, por la fe en Jesucristo, se conviertan en hijos e hijas suyos. Eso es lo que el Padre Dios quiere, que todos seamos sus hijos, todos, pero Él respeta nuestra libertad. Si alguien no acepta a Jesucristo, si alguien no cree en Jesucristo el Señor, lo hace por propia decisión. El Padre Dios no excluye a nadie. Nos dirá también el evangelista Juan, Dios quiere que todo el género humano se salve y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero es asunto mío. Soy yo el que debo buscar los medios, el que debo ponerme en camino, como estos magos de Oriente. Soy yo el que debo encontrarme con Jesús, fiarme de Él, y entonces seré luz y tendré la capacidad de ser hijo de Dios. Asunto personal. Dios ya me adoptó como su hijo. Ahora está en mí aceptar esa adopción. Y esto nos queda muy claro, porque en el versículo que leía yo, en el 11, dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Así es. El Señor Jesús, el Hijo encarnado, viene para salvarnos. Pero no solo para salvarnos con la vida eterna, sino para salvarnos desde este mundo. Porque tener a Jesús el Señor en nuestras vidas hace que la vida sea distinta. Aprendemos a amar, tenemos mayor capacidad para perdonar, podemos vivir las relaciones humanas con mayor equilibrio. Podemos experimentar no solo diversión, sino gozo que nace de lo más profundo de nuestras entrañas. Con Jesús en nuestra vida, tenemos la capacidad de ser amigos y no rivales, de construir paz y no guerra, de hacer reconciliación y no odio. Jesús cambia la vida completamente en este mundo y después nos da la vida eterna. Pero la palabra del Señor es clarísima. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hay algunos que no reciben al Señor y hay 1000 justificaciones. No creo en Dios. Eso es cuento de la iglesia. La Biblia es un mito. Yo creo solamente en la ciencia. Yo acepto como verdadero solo lo que pueden demostrarme. La iglesia es muy corrupta. Las religiones no salvan. Cuando cambien los curas, entonces creeré. El Vaticano es el lugar más rico del mundo. Tengo pruebas de que las religiones evangélicas y cristianas son una franquicia. Yo soy feliz y no necesito a Dios. Hay 1000 formas de justificarlo. Pero el que no recibe a Jesús, cuando vino a los suyos, si no lo recibieron, se priva de ser luz y se priva de ser hijo de Dios. Tú has aceptado al Señor. Si lo has aceptado, eres hijo o hija de Dios. Y no solo eso, eres luz para los que viven contigo. Voy a irme a una pausa para continuar con otro punto de reflexión que a mí me parece importantísimo. No le vaya a cambiar. Hoy
Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme, sáname. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Hemos recibido tantísimos comentarios y por eso estamos muy contentos. La verdad es que sus palabras nos alientan tanto para continuar con este trabajo en los medios de comunicación. Decíamos que la Epifanía nos da la capacidad de ser hijos de Dios y de ser luz para los demás. Voy a pasar a un punto que me parece importantísimo. La Epifanía celebra que la salvación es para todas las naciones, para todo el género humano. Ya habíamos explicado que los judíos tenían la idea de que, siendo ellos el pueblo elegido por Dios, eran los dueños de la salvación eterna. Y que la única manera de participar en esta salvación era convertirse al judaísmo. De hecho, en muchos textos de la Sagrada Escritura encontramos que se trata de una manera despectiva a los extranjeros, a los paganos, a los gentiles. Pues la Epifanía nos dice que ese tiempo se acabó. El nacimiento del Hijo Eterno de Dios encarnado es para la salvación de todos. Es muy bonita la representación que el texto, por más poético que sea, nos presenta. Presenta a las culturas entonces conocidas. Dice que vienen unos magos de Oriente. Es interesante cómo el arte, la iconografía, nos presenta a estos reyes magos. Presenta a tres. En realidad el Evangelio no nos dice ni cuántos eran ni de dónde venían, pero la iconografía de la iglesia se dio a la tarea de universalizar a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque pone a las culturas conocidas. Pone la cultura oriental, pone la cultura africana y pone la cultura europea. Entonces, allí los coloca situados y postrados ante Jesús el Señor. Mientras que muchos judíos no habían recibido al Señor Jesús. La Epifanía nos recuerda entonces que nadie es dueño plenipotenciario de la gracia y de la salvación de Dios. Si es cierto que el Señor Jesús fundó a la iglesia y en esta iglesia nos dejó todos los medios necesarios para la salvación eterna, también es cierto que aquellos que incluso no conocen a Jesucristo el Señor, si son guiados por su recta conciencia, participan de la salvación eterna. Ya no hay límites. Dios no tiene derechos reservados por nadie. Somos hijos del mismo Padre. Sea cual fuere nuestra raza, nuestra lengua, nuestra cultura, incluso nuestro sistema de creencias. La encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo es la salvación de todo el género humano, representado en aquellos hombres del Oriente. Pero aquellos hombres del Oriente que inician un camino, es apenas el inicio de un camino que seguirá la humanidad entera. Por eso, además de ser una fiesta de alegría y luz, la Epifanía es también una fiesta
para abrir el corazón y la mente. ¿No será que usted y yo, como los judíos, pensamos que somos dueños de la salvación? ¿No será que usted y yo tratamos de maneras despectivas a aquellos que no piensan como nosotros, que no sienten como nosotros, que no dan culto a Dios como nosotros? ¿No será que despreciamos a los que son distintos? La Epifanía es la fiesta de la hermandad humana, porque sea cual fuere nuestra cultura, somos hijos del mismo Dios, hechos por el mismo Dios, compartimos la misma condición humana. Es un mensaje hermosísimo este de la Epifanía. Ahora también los extranjeros son coherederos de la salvación. El evangelista Mateo nos dirá que el Señor Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y por supuesto que sabemos que no todos van a convertirse a Jesucristo el Señor. Hay un documento muy hermoso en los documentos del Concilio Vaticano II que se llama Unitatis Redintegratio. Allí se usa un término muy interesante, semillas del verbo. Y el magisterio de la Iglesia afirma que en todas las culturas, de alguna manera misteriosa, está presente Jesucristo el Señor. Y esa semilla va germinando en salvación para todos. Por eso, la Epifanía abre el corazón y la mente. Son más las cosas que nos hacen hermanos que aquellas que nos distancian. Usted y yo, ¿vamos a celebrar una verdadera Epifanía? ¿La estamos celebrando hoy con mente y corazón abiertos? Ojalá que sí. Tengo otro punto de reflexión para usted, pero déme oportunidad de una pausa comercial. No le vaya a cambiar. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo. El amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros platicando acerca de la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de Jesucristo el Señor como único Salvador de todo el género humano. Nos quedamos, antes de ir a la pausa, afirmando que todos los seres humanos somos salvados en Jesucristo. Si lo aceptamos como nuestro Señor, los que somos cristianos, o si se guían por su recta conciencia, los que no son cristianos, acceden a la salvación que Él trajo a nuestro mundo. Tengo un punto interesante para plantearles también en esta fiesta tan hermosa de la luz, que es este: los magos de Oriente siguen a la estrella hasta encontrar al Señor. Y les decía al principio que más allá de lo poético que pueda ser este pasaje del Evangelio, más allá de demostrar que si se trataba de una estrella que explotó o si se trata de una creación teológica que no tiene sustento histórico, más allá de eso, sí nos da un mensaje importante. La creación es un medio para llegar a Dios. Sí.
La creación es un medio para llegar a Dios. No es casualidad que sea una estrella la que guíe a estos personajes del Oriente a encontrar a su Dios y Señor. No es casualidad. Infortunadamente nosotros, en una época con tanta tecnología, hemos perdido la capacidad de admirar la belleza del cosmos, de admirar el orden, la perfección de la creación. Muchas veces, si apenas nos diéramos la oportunidad de ver la creación que nos rodea, caeríamos de rodillas ante tal majestad. Y es que el orden de la creación nos habla de que alguien tuvo que haberla hecho. El orden de la creación no es casualidad. Imagínense que yo voy por el campo y me encuentro una cabaña de madera, de palos. Pues cuando yo la vea bien construida, sería ridículo que yo dijera, mira, qué interesante, todos los troncos que se cayeron de estos árboles secos se acomodaron de tal manera que construyeron una vivienda por sí solos. No, alguien lo tuvo que hacer. La naturaleza es camino para encontrar a Dios. Necesitamos aprender a cuidar nuestro mundo. Por eso, al contemplar esa estrella de los magos de Oriente, no solamente nos alegramos porque nos guía el Señor, sino que nos comprometemos a cuidar el mundo en el que estamos. La creación nos lleva a Dios. Los magos siguieron la estrella. Ahora, también nosotros tenemos de alguna manera que convertirnos en estrellas. Nuestra sociedad está tan necesitada de que alguien nos guíe al Señor. En serio, hay tanta gente tan urgida de encontrarle sentido a la vida. Tantas personas que perdieron el interés por seguir adelante. Tantas personas que por cualquier circunstancia sienten que no merece la pena amanecer. Y otras tantas que por algún dolor sienten que sería mejor morir. Y no encuentran la salida. La única solución es el Señor. Pero no hay quien nos guíe. Yo quisiera proponerme y proponerles, ¿por qué no nos convertimos en esas estrellas de Belén? Quizá en tu propia familia alguien necesita que le guíes y vayas y te pongas exactamente donde está el Señor. Mucha gente se ha acercado al Señor y ha encontrado respuesta a las inquietudes de su vida porque alguien lo guió. Como la estrella de Belén, conviértete en guía de otros para reconocer a Jesucristo el Señor como Dios y Salvador. Y claro, es día de fiesta. Nuestra gran costumbre, compartir en familia, entre amigos o compañeros de trabajo, un trozo de la famosa rosca de Reyes. Yo quiero concluir con eso. Hasta eso tiene un significado profundo. La rosca de Reyes. Normalmente esta rosca representa una corona. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. De hecho, esos dulces que le ponemos de colores, distintos colores, serían como las piedras preciosas de la corona. Es la corona de nuestro Rey. También se esconde un niño Jesús, en el pan, que además, por ser pan y comerse, representa ya a la Eucaristía, la comunión sacramental de Cristo. Un niño escondido, y esto nos recuerda aquel pasaje que continúa inmediatamente en el Evangelio de Mateo, donde como los magos se escondieron y volvieron a su tierra por otro camino, Herodes, sabemos que no se trata de un pasaje histórico, pero está en el Evangelio, mandó matar a todos los niños y tuvieron que esconderse en Egipto. Por eso se esconde un niño en la corona. Y curiosamente, el que encuentra ese niño tiene que hacer una fiesta. ¿Por qué?
porque el que se encuentra con Dios vive la vida como una fiesta permanente. Y es redonda, porque el amor de Dios no tiene principio ni tiene fin. Hermanos y hermanas, el Señor nos ha amado tanto, y amor con amor se paga. Y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego.